Yo quiero que busque su Biblia en Mateo capítulo 5, versículos 14 en adelante. Mateo 5, 14 en adelante. Y mientras usted busca, en esta semana he tenido la oportunidad de compartir con varios pastores, bastantes, en un foro chat acerca de diversos puntos, acerca de diversas cosas que están pasando en la Iglesia de Cristo en el mundo entero, no solamente en Venezuela, sino porque pastores que están en otros países a nivel exterior, y hemos llegado nosotros a una conclusión dolorosa, que hay una grave emergencia en la Iglesia del Señor en este tiempo. Y digo esta palabra porque es una realidad. La mayoría, yo creo que todos llegamos a ese acuerdo de una grave emergencia de lo que está pasando en la Iglesia de Cristo a nivel mundial. Y la Biblia en Mateo capítulo 5 versículo 14 en adelante dice: ¿ustedes son qué? ¿Ustedes son qué? La luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, es decir, debajo de la mesa, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Y este es el llamado. Y no solamente el llamado, sino como el Señor nos identificó a sus discípulos, pero también nos identifica a nosotros que seguimos siendo sus discípulos. Identifica a la iglesia, nos identifica como la luz del mundo. Y nos llama, fíjense las dos comparaciones, nos compara como una ciudad que está colocada sobre un monte, es decir, que la luz que genera esa ciudad, por más que quiera, no se puede esconder. Y también nos identifica como una lámpara que alumbra, que esa luz da o alumbra en medio de lo que está en la casa, en el hogar. Y dice: así alumbre su luz delante de los hombres, para que los hombres que nos rodean, para que las personas que están a nuestro alrededor vean nuestras obras y glorifican a nuestro Padre que está en los cielos. Pero de la urgencia, de lo que estábamos hablando los pastores, es que lamentablemente la luz de la iglesia en este tiempo ha menguado. El brillo de lo que somos llamados a hacer en la iglesia de este tiempo ha cesado, ha parado. Y esa es una terrible emergencia dentro de la iglesia de Cristo en este tiempo. Yo hoy quiero compartir con ustedes principalmente una pregunta que es crucial para todos nosotros. Mi hermano, mi hermana, ¿dónde está tu brillo? Y eso es lo que hoy quiero comenzar a hablar con ustedes. Mi hermano, mi hermana, es una pregunta: ¿dónde está tu brillo? Si somos llamados por Jesucristo como la luz del mundo, ¿dónde está tu brillo? Permítame orar nuevamente. Vamos a inclinar nuestros rostros y pedirle al Señor: Señor, en el día de hoy también, ya que hemos adorado tu nombre, Señor, en medio de las alabanzas, de la adoración, tú te has movido, Señor. Que hoy tu palabra también, Señor, nos edifique. Pero si en mí, Señor, es necesario que tú a través de tu palabra me redarbúyeme. Si es necesario que me reprendas, repréndeme. Exhórtame, Señor. Pero sobre todo que tu palabra me conmueva. Y en el nombre de Jesús, Señor, me haga reflexionar a cómo estoy caminando en este tiempo. Mi vida, Señor, que es tuya, ¿cómo estás, Señor? No solamente delante de ti, sino delante de los hombres. Mi brillo, Señor, como la luz del mundo que debo ser. Oh Dios, Señor, ¿cómo está? Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te ruego que nos edifiques, que nos des entendimiento, que nos des discernimiento de tu palabra y que nos convenza en cada área que necesitamos ser transformados, cambiados, fortalecidos. En el nombre de Jesús te lo rogamos.
Señor, te pedimos que tengamos esa atención plena a ti, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, la pregunta es principalmente, ¿dónde está tu brillo? Y vuelvo a hablar con los pastores y en varias cosas nos uníamos en que lamentablemente hay áreas de la iglesia del Señor en la cual ha menguado su brillo. Y es doloroso esto, es terrible esto, para el tiempo que estamos viviendo. Y lo primero que quiero hablarles es que hemos dejado de brillar en la gran comisión. Hemos dejado de brillar en la gran comisión. Mateo capítulo 28, versículo 19, versículo 20 nos habla, por tanto, id y haced discípulos. Por tanto, id y haced discípulos. Y es una orden que el Señor nos ha dado a todos, a toda la iglesia en el mundo entero. Pero lamentablemente ha menguado el brillo en esta orden de Dios de la iglesia de Cristo. ¿Pero por qué? La iglesia de este tiempo ha perdido la pasión por la gran comisión. Y hemos visto en varias cosas. Creo que una de las cosas es porque queremos encajar en un mundo al cual nosotros no pertenecemos. Repito esto, queremos encajar en un mundo al cual nosotros no pertenecemos. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y no es solo por cuestión de no tener tiempo, porque tiempo hay, sino porque estamos en una sociedad, y escuche esto, que no soporta que lo rechacen, que no soporta que la rechacen. Por lo tanto, entonces, para algunos mejor es esconder la fe que decimos creer y tener o temer a ser expuestos a que nos rechacen. Y esa es la realidad que ocurre en muchos hermanos y hermanas en este tiempo en la iglesia. Han dejado de brillar en el mandato del Señor de lo que es el ir y hacer discípulos. O el cambio y el enfoque cultural en un mundo que cada vez está más globalizado, más pluralista, si se puede decir. Algunas iglesias han empezado a enfocarse más en la convivencia, en el compartir unos con otros, que en la evangelización directa al que el Señor nos llama continuamente. Y sobre todo la comodidad, el costumbrismo. ¿Saben? Compartía con los hermanos una de las causas o de las situaciones que Dios tuvo que usar, no causas, que Dios tuvo que usar con la primera iglesia para que dejara el costumbrismo, fue la persecución. Si usted lee en el libro de los Hechos, desde el capítulo 2, capítulo 3, usted puede ver que la iglesia recién formada, por decirlo así, ellos vinieron, estaban en Jerusalén, en Judea, y ellos predicaban. Y la Biblia dice que se convirtieron 3,000, luego 5,000 y personas. Pero hay otra situación que a veces no vemos allí. Y una de las situaciones que no vemos, estoy simplemente haciendo un relato rápido, es que cuando el Señor Jesucristo les da la orden a ellos, que cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo, le fueran testigos ¿en dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y al resto de la tierra. Y fíjense lo siguiente, cuando se habla de Samaria, es de los samaritanos. Y para los judíos en ese tiempo, los samaritanos eran como personas abominables, execrables, que ellos no tenían nada que ver. Igualmente, cuando habla del resto de la tierra, para los judíos eran los gentiles. Y los gentiles, obviamente, el mismo apóstol Pedro le dice al centurión que fue a su casa y le dice, no saben ustedes cuán abominable es para nosotros reunirnos con ustedes. Era abominable para los judíos. Yo quizás lo digo de forma muy personal, cuando el Señor les dijo, irán a Samaria y al resto de la tierra, los hermanos dijeron, bueno Señor, quizás, no sé. Estaban cómodos en Jerusalén, en Judea, pero no habían cumplido todavía la orden del Señor que les había dicho, vayan a más allá, vayan incluso al resto de la tierra. No iban. Y tuvo Dios que comenzar a utilizar la persecución. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios, para que la iglesia comenzara a escapar de la persecución, pero así también comenzaran a extender el reino de Dios, el mensaje de Cristo en todo lugar y en todo momento. Hermanos, la comodidad muchas veces se convierte en un enemigo para la iglesia de Cristo.
La comodidad del estar tranquilos, el estar, bueno, nos reunimos solamente en el templo, los domingos adoramos a Dios. Pero entonces, ¿y qué pasa con el llamado, con la gran comisión que el Señor nos ha dejado a todos nosotros? No solamente al pastor, a los evangelistas, a los misioneros, es a toda la iglesia a ir y a ser discípulos. Y la iglesia lamentablemente ha demenguado en esto. Y hermanos, estamos en una sociedad que cada vez más se llena de tecnología, de distracciones, y la idea de obedecer la gran comisión dejada por nuestro Señor Jesucristo se ha vuelto irrelevante, incluso conflictiva en algunos hermanos, en algunas personas. El pensamiento humanista hoy en día que nosotros estamos viendo, ¿cuál es? De dejar ser a cada quien como quiere ser. Cada vez se infecta más y más a las iglesias de Cristo como un virus que casi no tiene cura. Entonces, ¿para qué voy? Otra causa de que la iglesia ha dejado su brillo de cumplir la gran comisión es las nuevas corrientes herejías que vienen y entran, y que habla el apóstol Pablo y advierte de ellas también. Una de ellas, como ya Dios predestinó a todo el mundo, a quien va a ser salvo y quien se va a perder en el infierno, porque ya Dios predestinó. Entonces, ¿para qué salir a evangelizar? ¿Para qué hacer discípulos si ya Dios tiene todo hecho ya? Y eso, hermanos, también es una causa de que se ha perdido el anhelo, la pasión por evangelizar. Mis hermanos, mis hermanas, recuerdo que hace 15 años, un poco más de hace 15 años, en la exposición del discurso que el Señor me permitió dar en la graduación en el Instituto Bíblico, compartí una frase con una plétora de pastores y siervos que estaban allí, y decía esto: ha llegado el tiempo en que la iglesia debe volver a los principios bíblicos y espirituales de la iglesia del primer siglo. Ha llegado el tiempo de que la iglesia de hoy tiene que volver otra vez a esos principios bíblicos y espirituales de la iglesia del primer siglo. Y me recuerdo que la cantidad de personas que estaban allí estaban así, quedaron silenciosas, sin nada. Y al finalizar, solamente 3 pastores se me acercaron y me dijeron: hermano, estoy de acuerdo contigo. Solamente 3. Pero yo sigo con esto ahora más que antes, hermanos. Ha llegado el tiempo en que la iglesia de hoy tiene que volver a los principios de la primera iglesia. A los principios de la iglesia que buscaba con pasión llevar el evangelio de Cristo, así sucediera lo que sucediera. Hermanos, la iglesia de este tiempo ha perdido la pasión. Hemos dejado que el mundo nos cubra con su paño y haya escondido nuestro brillo, nuestra luz, que tiene que iniciar, como dice Mateo allí en el capítulo 5, tiene que iniciar en nuestras casas, tiene que iniciar en nuestros hogares y expandirse en todo lugar y en todo momento. En el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 29 en adelante, dice: mire lo siguiente, y a mí me llama la atención poderosamente, y cada vez que lo puedo compartir, lo comparto. La oración de la iglesia de ese tiempo. Cuando Pedro y Juan habían sido apresados, ellos no se fueron a esconderse. Escuche bien esto, porque también esa es otra situación hoy en día, que apenas sucede algo y la gente ya sale corriendo a esconderse, a velar por su vida, a guardar su vida. La iglesia, cuando Pedro y Juan fueron apresados, no se escondieron, se reunieron a orar, a clamar, y mientras ellos estaban presos, ellos estaban clamando, orando. Y cuando por fin lo soltaron, vinieron y dieron gloria a Dios, pero parte de su oración fue así: y ahora, Señor, mira sus amenazas. Es decir, Señor, ahí están ellos pueden hacer lo que quieran, pero danos a nosotros el cumplir el objetivo por el cual tú nos llamaste. Tú nos has dado los que nos has dado. Y dice: y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, y extiende tu mano para que se hagan sanidades y milagros y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, dice, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con denuedo. Y la multitud de los que fueron llenos del Espíritu Santo hablaron la palabra de Dios con denuedo. Dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma.
eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. Hermanos, es el tiempo, y el tiempo es ahora de que la iglesia de Cristo, de que esta iglesia, tenemos todos que sacudirnos del peso del mundo, del peso del pecado, de la comodidad que nos está asediando, y volver a los principios de esa primera iglesia. No escucho yo ni siquiera un amén a eso. No estamos tan cómodos entonces que queremos, oh, bueno, está bien. No, es anhelar, hermanos, llevar el mensaje de vida y salvación que usted y yo un día recibimos por gracia de Dios. Dejar de ser mezquinos y flojos espirituales y comenzar a ser verdaderos tesoros en el cielo. Y ese es el llamado de Dios para todos nosotros. Mateo capítulo 6 versículo 19 en adelante, el Señor Jesús dice: no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Mas háganse tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara, y escuche esto, dice, del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo estará lleno de ¿qué? De luz. Y seremos luz. Luz al mundo, luz a toda persona. Mas si tu ojo fuere maligno, todo tu cuerpo estará en oscuridad. Siendo hijo de Dios igual, si tu ojo fuere maligno, todo tu cuerpo estará en oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, cuánto más lo serán las mismas tinieblas. Ninguno puede servir a dos señores, hermanos, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o apreciará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir a Dios y al mundo. O somos del mundo o somos de Dios, pero con Dios no se puede jugar a estar un día con Él y otro día con el mundo. Y ese es el llamado de Dios para toda la iglesia en Cristo Jesús. Hermanos y hermanas, el apóstol Pablo le enseñaba y le demandaba a Timoteo lo siguiente. Busque en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 1 en adelante. Y en 2 de Timoteo capítulo 4, 1 en adelante dice: te requiero pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, dice, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y vuelvo a decir esto, me llama otra vez siempre la atención que dice no gustarán. Allí no dice no gustarán, allí no dice no querrán oír, allí dice no sufrirán. Y la palabra sufrir aquí significa que esa palabra que tú recibes, que te quiere llevar por el buen camino, no te va a gustar muchas veces. Esa palabra de Dios muchas veces te va a hacer entender de que no es tu pensamiento, que no es tu deseo, que no es tu anhelo, que es el camino que Dios tiene. Y muchas veces nos va a redarguir, nos va a doler, pero para que caminemos en Él, para que caminemos en obediencia a Él. Y es por eso dice, no van a sufrir la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, es decir, yo no quiero oír esto, que esto me está apartando de lo que yo quiero, sino quiero oír lo que mis oídos, lo que mi cuerpo, lo que mi carne quiere oír. Entonces se van a buscar a montones maestros conforme a sus propias pasiones, conforme a su propio deseo de la carne, y apartarán su oído de la verdad y se volverán a los cuentos, a las fábulas. Pero dice también, tú vela en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Mi hermano, mi hermana, hoy el Señor, por medio de esta su palabra, nos insta a todos y nos demanda a todos a cumplir cada uno de nosotros lo que Dios nos ha demandado. No es solamente a Timoteo, no es solamente a los pastores, es a cada hermano, a cada hermana en Cristo Jesús.
Nos requiere el Señor, entonces, que tenemos que predicar la palabra, que estar a tiempo y afuera de tiempo. ¿Sí está conmigo? Mi hermano, mi hermana, la pregunta aquí es hoy, ¿dónde está tu pasión por las almas? ¿Dónde está tu brillo? ¿Dónde está tu pasión por las almas? ¿Dónde está tu brillo? ¿Dónde está el amor y la pasión con la cual antes aprovechabas en cualquier momento, en cualquier lugar, para dar palabra de vida, para dar aliento, para dar palabra de salvación, de amor y de paz? ¿Dónde está esa pasión y ese anhelo que te caracterizaba antes? Has dejado de hacerlo. Hermanos, Dios nos va a pedir cuentas de todo. Dios nos va a pedir cuentas de ello. Y Dios, entendamos que la palabra nos dice allí mismo, el Señor Jesucristo en Timoteo va a juzgar a los vivos y a los muertos, nos va a juzgar a nosotros. Y vamos a ser juzgados por todo lo que dejemos de hacer, según lo que Dios nos ha demandado. Tenemos de nuevo que enamorarnos del Señor. Tenemos de nuevo que enamorarnos de su orden de ir y hacer discípulos, de predicar en todo momento y en toda situación, pues no sabemos qué puede hacer de las personas. Dios te puede colocar una persona al frente un día o al lado un día para que tú le puedas hablar, y de repente tú no sabes si esa persona al otro día, al mes, va y se muere. Y si eres Dios y Dios dejó para que le hablaras, entonces ¿dónde irá esa alma? ¿Dónde se irá esa persona? Escuchaba el testimonio de alguien cuando le hablaba a un predicador, le dijo: has dejado de predicar, te has metido solamente a puro dar palabra de ánimo, y exactamente, pero no has llamado a las personas. Y le preguntaba, le decía esto: imagínate algo, imagínate que Dios te hubiera colocado en ese tiempo, en ese momento, donde, yo no sé si se recuerda usted, cuando en Estados Unidos cayeron esas torres gemelas, en los aviones que cayeron y murieron tantas personas. Imagínate tú que Dios te ponga en ese momento, sabiendo tú que en ese día o al otro día van a morir miles de personas. ¿Qué vas a hacer tú? Sin necesidad, no puedes decirle que al otro día van a morir. ¿Qué vas a hacer por ellos? ¿Vas a quedarte callado? ¿Vas a quedarte callada? ¿O vas a predicarles? Mi hermano, mi hermana, Dios te ha puesto a ti en muchas oportunidades para que le hables a personas. ¿Has aprovechado esa oportunidad? ¿Hemos aprovechado esas oportunidades? Muchas veces no, mis hermanos. Las hemos desaprovechado y no sabemos qué puede ser de esas personas después. Dios nos va a exigir a nosotros también acerca de eso. Dios va a pedirnos cuentas acerca de eso también. Es tiempo de enamorarnos de Dios, y es tiempo de enamorarnos de nuevo de la gran comisión que el Señor nos ha dejado. En segundo lugar, quiero decirte que hemos dejado de brillar en la oración. Hermanos y hermanas, la segunda crisis de la iglesia en este tiempo es que la iglesia ha dejado de brillar en la oración. Y es algo terrible. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 42, y hablo precisamente acerca de los principios de la iglesia del primer siglo, dice que ellos perseveraban. Esa palabra es importante para todos nosotros hoy en día. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan, y en las ¿qué? ¿Y en las qué, hermanos? En las oraciones. Y dice el 43, y vino temor sobre toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común ¿qué? Todas las cosas. Todas las cosas. Pero hemos dejado la iglesia de ese tiempo, y la iglesia de Getsemaní también ha dejado de brillar en la oración. No, porque ahí tenemos el ministerio de intercesión y entonces le echamos toda la carga al ministerio de intercesión, o allí está el ministerio de alabanza también, y que también están allí. Y bueno, sí, y no, hermanos, es toda la iglesia de Cristo. Y hablaba con los pastores: ¿cuáles creen ustedes, hermanos, que pueden ser las causas por las cuales la iglesia en este tiempo haya menguado? Y un hermano dijo: bueno, pastor, como dice Mateo 24, una de las posibles causas es la vivencia de los últimos tiempos. Pues dice el Señor que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará.
Y estamos tan ocupados, y lo vuelvo a decir porque es la verdad, en las nuevas tecnologías, en las redes, como para ocuparnos en la oración, como para afianzarnos en la oración. Y me sorprendía cuando un pastor de trayectoria me decía: hermano, yo tuve que batallar conmigo mismo. Y tuve que ponerme una regla de que cuando me levantaba yo no podía tomar ni un teléfono ni nada, sino antes me dedicaba por lo mínimo 1 hora a hablar con Dios, a edificarme en su palabra. Después es que yo venía y tomaba algo, una cuestión, pero para nada antes, porque estaba perdiéndome del Señor. Hermanos, muchos de nosotros hoy estamos así. Muchos de los que estamos aquí en este lugar incluso pasan días sin orar, pasan días sin buscar al Señor, pero imagínense, inmediatamente cuando se levanta, inmediatamente toman un teléfono o toman una cuestión, porque la tecnología, el mundo mismo es primero que la búsqueda de Dios. Hermanos, las vidas aceleradas, las distracciones son mayores cada vez en nuestra sociedad. El ritmo de vida actual, responsabilidades, podemos decir, pueden llevar a la disminución del tiempo dedicado a la oración personal o la oración de iglesia como tal. Hace tiempo, varios años atrás, un hermano o varios me decían: pastor, lo que pasa es que el martes nosotros dedicamos antes los martes para orar. El martes, pastor, está muy enredado, está muy metido entre el día para orar. Páselo para otro día. Está bien, lo pasamos para el viernes. Pero hoy en día, hermanos, oh Dios mío, qué difícil, y me da pena, vergüenza decirlo incluso en cámara. Sí, porque estamos grabando esto, hermanos. A veces 10, 11, 12 personas, ministerio de alabanza y algunos de intercesión y ya, y el resto de la iglesia en la oración. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos, hermanos? Más el mundo puede que Dios mismo, que la necesidad de la búsqueda de oración, de la guerra, de la intercesión. Y ahí sí queremos: oh Señor, mete tu mano, oh Señor, mete tu mano en lo que me está pasando, lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando, pero no queremos orar. Hemos dejado de brillar en la oración. Y vuelvo a esto, hermanos. La tecnología, las redes sociales se han convertido en muchos hermanos en Cristo en cadenas irrompibles que afectan negativamente y disminuyen el tiempo de dedicación a Dios en la oración, en la comunión personal con Dios, en la búsqueda de la palabra. Esa es la realidad, hermanos. Cambios en las prioridades de sus vidas, de nuestras vidas, porque yo también tengo que incluirme allí, de la visión de la iglesia también. ¿Por qué? Porque ahora le dan más importancia a actividades de compartir, que la acción social, o que predicar la palabra, o que orar incluso. No hay equilibrio en esto, hermanos. Y olvidamos que lo primero es lo espiritual, para que pueda manifestarse en lo terrenal. Y esa es la realidad. Veía una parodia precisamente de unos hermanos, cuando venía un hermano y decía: hermanos, vamos a orar porque hay unas personas que están en tal lugar para ir a predicarles. Bueno, hermano, propóngalo en la iglesia. Y cuando termina el culto, ante los anuncios, venía el hermano y se paró: el hermano tal tiene que decirles algo. Y el hermano le decía: hermanos, vamos a proponernos un tiempo de ayuno y oración, clamor, porque necesitamos, miren, tantas personas en X lugar para que le vayamos a predicar la palabra. Y toda la iglesia, así como está ahorita, callada, viendo para los lados, así como que, bueno, sí. ¿Quiénes van, hermano?, decía el pastor. ¿Quiénes van a ir? Nadie. Bueno, hermano, su propuesta cayó, ya no, nadie quiere. Bueno, hermano, pero la hermana tal está cumpliendo años. ¿Cuándo vamos a celebrar el cumpleaños de la hermana? Y toda la gente: aleluya, amén, gloria a Dios, se alababa. Yo pongo esto, yo pongo lo otro para hacer la fiesta. Para eso sí estaban ellos, felices y contentos para ir a hacer todo esto. Pero para la oración o para llevar la palabra, hermanos, y esa parodia es una representación dolorosa de lo que está pasando en la iglesia en este tiempo. Hermanos, para algunos la oración puede verse como algo menos tangible o menos productivo comparado con el trabajo práctico. ¿Por qué? Porque pueden desanimarse al no obtener una respuesta en el tiempo que quieren obtener. Y pues puede disminuir las personas en la pasión por la oración. Pero hermanos, yo les digo esto:
Cuando nosotros no hemos comprendido el alcance, el poder, la acción sanadora, liberadora, la acción esperanzadora de la oración con propósito, de la oración en el Espíritu Santo, de la oración en obediencia y en voluntad de Dios, obviamente, hermanos, vamos a ir dejando de buscar a Dios. Vamos a ir dejando de lado el adorar al Señor a través de la oración y convertirnos lamentablemente en cristianos solamente de nombre, de apariencia y no de hechos y de verdad. ¿Por qué? Porque nuestra luz va a ir disminuyendo hasta menguar. Mi hermano, mi hermana, nosotros como iglesia no podemos, usted y yo, no podemos tomar la oración como una obligación tampoco. Porque la oración no es que sea una obligación. La oración es el tiempo más valioso para usted y para mí. Es el tiempo de transformación y de relación con nuestro Padre Celestial. Y tenemos que enamorarnos de la oración. Tenemos que disfrutarla y no sorprendernos en que estamos más bien apartados del Señor en la oración. Podemos servir en un ministerio, podemos estar incluso predicando, predicadores, podemos estar predicando, pero sin nada de unción, porque no hay oración. Se puede alabar en un púlpito, se puede tocar en unos instrumentos, pero si no hay oración, lo que hay es talento, no hay unción de Dios, no hay unción del Espíritu Santo. Es simplemente talento y ya. Hermanos, la oración es importantísima, demasiado importante para la vida de un cristiano, para la vida de la iglesia. Y hermanos, si usted se enamora de la oración, usted se sorprenderá incluso al estar, el Señor, parando a las 2, 3 de la mañana y usted sin sueño, sino con anhelo, con pasión de buscar a Dios y de profundizar en su palabra. Y es eso también, porque la oración va unida a la profundización de su palabra. El entender, cuando usted quiera profundizar en los misterios que están revelados en la palabra, mi hermano, mi hermana, usted tiene que orar, tiene que tener una mayor relación con el Señor. Cuando usted decida realmente perseverar en la oración, escuche también, el enemigo de nuestras almas va a tratar de crear cualquier cosa para evitar que usted se afiance en el Señor, que usted le busque conocerlo y que usted busque entenderlo. En estos días, en medio de lo que estamos viviendo, le preguntaba al Señor, Señor, dame una palabra que me afirme, que me fortalezca en fe. Y el Señor me llevó a Jeremías capítulo 9, versículo 23 en adelante. Y Jeremías 9, 23 en adelante dice: así dice Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas el que se hubiera de alabar, alábese en esto, en entenderme y en conocerme. En entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, dice el Señor. Dice amén a eso. Y si usted ha entendido esta palabra, pues tenemos que buscar más cada día. ¿Cómo voy a entender y conocer al Señor, hermano? ¿Cómo usted y yo podemos entenderlo y conocerlo? Si no tengo una relación constante, creciente, perseverante en Él, de oración, de búsqueda de su palabra, de entender su voluntad, de entender lo que Él quiere. Cuando usted comienza a buscarlo, usted va a entender y a conocer la voluntad de Dios en todas las cosas que sucedan a nuestro alrededor, para nuestras vidas también. Todo lo bueno o lo malo que consideremos. Romanos 8:28 dice: y a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien conforme al propósito que han sido llamados. Sí, pero ¿cómo podemos entender esas cosas que nos puedan parecer malas, pero a la larga nosotros podamos ver, menos mal que el Señor permitió esto, porque si no lo fuera permitido, entonces hubiera caído en esto, o me hubiera pasado esto otro, y hubiera más bien, me hubiera hecho mal? ¿Cómo podemos entenderlo y conocerlo? A través de la búsqueda de Él, hermano. Hermanos y hermanas, nos esperan maravillosas cosas en el reino de Dios si perseveramos en la oración, si perseveramos en el buscar a Dios. Recuerden que el enemigo también va a evitar que usted logre avanzar en esa comunión con el Señor.
Va a producir en usted sueño, cansancio, pereza, enfermedad, trabajo, ocupación, etcétera. Pero es el llamado a nosotros como hijos de Dios a perseverar en la búsqueda de Él. Cuando perseveramos en la oración, hermanos, vamos a llegar a un punto donde vamos a sentir tanta hambre de Dios que no tendremos que obligarnos a orar, porque va a ser algo que vamos a anhelar, que vamos a buscar constantemente, y no solamente en una hora específica, sino en todo tiempo y en todo lugar. Buscar hacer su voluntad. Tenemos que aprender, hermanos, a hacer luz de intercesión en todos los lugares donde nosotros estemos. Hermanos y hermanas, Dios se agrada que nos enfoquemos en que apartemos tiempo dedicado a Él, que apartemos tiempo para encontrarnos con Él. ¿Por qué? Porque Él desea guiar nuestras vidas y llevar a nuestras vidas ese cambio para hacer esa luz y para ser instrumentos para gloria y honra para Él. Hermanos, vuelvo a decirle, la oración no debe ser una obligación para un hijo o una hija de Dios. La oración es un tiempo valioso y es el mejor tiempo invertido que usted y yo podamos tener. Es un tiempo de transformación y de relación con nuestro Padre Celestial. Hermanos, tenemos que enamorarnos de la oración. Dice amén a eso. Dígale que está al lado suyo, hermano, tienes que enamorarte de la oración. Sí, así le fastidie. Sí. Hay otra cosa que veíamos y compartíamos, hermanos, y que es doloroso también. ¿Y sabe qué? ¿En qué hemos dejado de brillar? Hemos dejado de brillar en la santidad. Hemos dejado de brillar en la santidad. Cantidades de cosas que vemos ahora por las redes sociales, que se complacen en hacer noticia de lo negativo y ponen por un lado lo que es justo, lo que es bueno. Y vemos por todos lados cómo se denigra el Evangelio, no solo por los líderes de las iglesias, pastores, siervos del Señor, cayendo en adulterio, en fornicaciones, en estafas, en engaños. En las iglesias donde la carnalidad es lo primero, el mal deseo, la vanidad, el orgullo, las contiendas, las divisiones, el pecado, la homosexualidad incluso son cada vez más fuertes, hermanos. Personas que ministran, personas que adoran, que predican, que enseñan, no procuran santificarse, no procuran velarse, guardarse. Y los hogares cristianos vemos lamentablemente cómo las infidelidades van creciendo más y más, porque hemos relegado la santidad. En las iglesias ya no se está hablando de santidad, ya no se está hablando de obediencia. En las iglesias se está hablando hoy en día en muchas, que Dios te va a dar todo lo que tú quieres, que Dios te va a dar un trabajo, que Dios te va a dar un carro, que Dios te va a dar esto, etcétera. Pero no se habla de buscar a Dios en santidad, en honra a Él. No se habla del cielo o del infierno. Y esto, hermanos, está pasando, está ocurriendo, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Pero la iglesia que permanece fiel al Señor necesita purificarse cada día más, necesitamos santificarnos cada día más. Muchos creen que por ejercer un ministerio y por sus obras lo tienen todo ya arreglado. Y no es por obras, hermanos, es por fe, la salvación en Cristo Jesús. Y la fe tiene que llevarnos a caminar en santidad, porque la palabra nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y esa es la realidad. Y yo hablo esto, hermanos, porque es verdad. En muchos predicadores, en muchos adoradores, adoradoras, músicos, cantores, el mundo, el orgullo, la vanidad del cuerpo y la carnalidad pesan más en sus vidas que guardarse para Dios y santificarse. Hemos sido llamados todos a ser vasos de honra para el Señor, hermanos. Y no solo ser llamados, sino apartados. Hermanos, si Dios es celoso con el que ha apartado para su exclusivo servicio. Usted ha sido un vaso de honra para servir a Dios plenamente, en santidad. ¿Sabe lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 17? Mire, dice así: pero el que se une al Señor, un espíritu es. El que se une al Señor, un espíritu es. Dice, huyan de la fornicación. Todo pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo,
mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y esto debe ser un llamado para todos nosotros. Es decir, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo ha sido apartado para honrar y adorar a Dios. Y cada cristiano, cada cristiana, y si en vez de caminar, hermanos, en esa santidad que el Señor nos llama, que Dios demanda, buscamos destruir el templo de Dios, Dios nos va a pasar factura, hermanos. Dios nos va a pasar factura. Primero los Corintios 3, versículo 16 dice: ¿no saben que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es. Santo es. Santo es, hermanos. Y esto tiene que conmovernos a nosotros mismos, porque no solamente podemos hablar aquí de alguien que venga a suicidarse, sino que alguien que quiera entonces denigrar el templo de Dios, su cuerpo, dejándose llevar por el pecado. Porque este templo, el cual del Espíritu Santo de Dios, la persona del Espíritu Santo habita, entonces es santo. Y dice el versículo 18: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de ustedes se cree ser sabio en este mundo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Y yo lo veo así: ¿crees que puedes engañar a Dios para dar rienda suelta a tu carne? Nadie puede engañar a Dios, hermanos. Nos creemos sabios diciendo, pensando, no, yo creo que esto, que no lo hago, creo que me escondo de Dios. Te esconderás de los hombres, me esconderé de los hombres, pero de Dios nadie se puede esconder, hermano, mi hermana. Y como decía mi suegro, hermanos, la mentira y el pecado tienen patas cortas y en algún momento salen a la luz. La verdad sale a la luz y el pecado también sale a la luz. Entonces, ninguno de nosotros, hermanos, podemos decir que no podemos caminar en santidad. Nadie puede decir que siendo hijo de Dios puede decir que no podemos caminar en santidad, porque nadie que haya recibido a Cristo como Señor y Salvador puede tener una excusa, una efímera excusa para no caminar en santidad. Romanos capítulo 6 versículo 1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hermano, tenemos grandes herramientas y grandes promesas y cosas que el Señor ya ha hecho para que caminemos en santidad. El Señor nos ha dado libertad del pecado y de la muerte. ¿Quién ha sido libertado aquí del pecado y de la muerte? Dios lo ha hecho. Romanos 6:17 dice: mas a Dios gracias que aunque fuimos esclavos del pecado, hemos obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados, y fuimos libertados del pecado y vinimos a ser siervos de justicia. Y dice Pablo así: hablo humanamente por causa de la debilidad de la carne, que así como presentaron sus miembros como siervos a la inmundicia y la iniquidad, ahora ustedes así presenten sus miembros, su cuerpo, como siervos a la justicia y a la santidad. Porque cuando eran esclavos del pecado, libres eran de la justicia. ¿Qué fruta tenían entonces en aquellas cosas de las que ahora se avergüenzan? Porque el del fin de ellas es muerte. Mas ahora han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Y su fruto, ¿cuál es nuestro fruto entonces, hermanos? ¿Cuál es nuestro fruto entonces, iglesia? La santidad. Y por fin, la vida eterna. Ese tiene que ser el fruto de cada hijo o hija de Dios, la santidad, y nuestro fin, la vida eterna. Porque dice el versículo 23: porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Hermanos, hemos sido comprados a precio de sangre. Usted y yo hemos sido comprados a precio de sangre. Usted lo puede saber, algunos hermanos se han olvidado de eso.
No ha sido comprado por nada que usted puede decir, bueno, te devuelvo tu dinero. No, la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario fue el pago para que usted y yo pudiéramos tener oportunidad de vida eterna y pudiéramos caminar en esa santidad que el Señor nos ha dado como sus hijos. Primero los Corintios 6:20 dice, porque comprados sois por precio. Glorifiquen pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Oh hermano, es que es difícil. Oh hermano, es que no puedo dejar esto. Oh hermana, es que no puedo dejar de aquello. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que el Señor nos ha dado de su espíritu para poder vencer toda tentación. Y en 2 Timoteo 1:7 dice bien claramente, porque no nos ha dado Dios espíritu de qué, de cobardía, sino de qué, de poder, de amor y de dominio propio. Y en 1 Corintios 2:12 dice, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Entonces no tenemos excusa para decir, no, es que yo no puedo hacer esto. Oh Señor, yo no puedo apartarme de esto otro. Usted ha sido liberado de toda atadura del pecado. Usted ha sido liberado de toda atadura que pueda haber en su vida y tiene usted el Espíritu Santo de Dios. Pero no solamente tiene el Espíritu Santo, usted tiene la mente de Cristo. Díganle al lado suyo, hermano, tienes la mente de Cristo. Y nos ha dado su mente, hermanos, para poder vencer todo pensamiento que nos quiera llevar a caer y a pecar. En 1 Corintios 2:16, porque no digo solamente esto, lo digo con palabra. Y se lo digo, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor para que lo instruyese? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermanos, el Señor nos ha dado también su armadura para confrontar toda situación y ser en Él más que vencedores. En Él usted y yo somos más que vencedores. Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, y vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y el versículo 13 dice, por tanto, tomen toda la armadura de Dios, no solamente una parte. No, Señor, es que es muy pesada la armadura, y el escudo no quiero, el casco me da mucho calor, Señor, y imagínate el calor que tengo. Toda la armadura de Dios, toda la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estén firmes. Hermanos, el Señor nos ha dado las herramientas y la forma de accionar para caminar en esta vida en santidad, en obediencia y en pureza a Él. Y les leo lo que dice Primera de Pedro, la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 13. Y dice, por lo cual, ciñan los lomos de vuestro entendimiento. Sean sobrios, esperen por completo en la gracia que se les traerá en la manifestación de ese Jesucristo. Quisiera ahondar más aquí, pero hoy no lo voy a hacer. Voy a dedicar otro día para ahondar solamente en esto. Pero voy a leer lo que dice, y como hijos obedientes no se conformen, y mire esto, a las concupiscencias, es decir, a los deseos de su carne, que antes tenían estando en su ignorancia, sino que así como aquel que les llamó es santo, así también ustedes sed santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocan al Padre que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y ese temor, hermanos, es obediencia. Y temor también yo lo digo de esta manera, de que nuestro Padre se entristezca, de causarle más bien tristeza a mi Padre Celestial. Oye, pastor, pero no es fácil lo que usted está diciendo. No, no lo es, pero tenemos todas estas herramientas. Usted y yo, hermanos, y hablamos hace unos viernes atrás, los hermanos que han estado fieles los viernes han entendido, y yo sé que se han edificado bastante, que el Hijo de Dios no peca. Los que somos hijos de Dios no pecamos.
Así lo dice Juan directamente. Es la carne la que contiende contra nosotros que somos espirituales. El viejo hombre ya murió, ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y nosotros debemos entonces andar en temor todo el tiempo de esta peregrinación, porque somos peregrinos en esta tierra. Nuestro reino está en los cielos. Y vendrá en su momento, en su manifestación, cuando venga Cristo. Y se manifestará plenamente. Somos peregrinos en esta tierra, hermanos. Y les digo, hermanos, que no hay mejor testimonio que podamos dar al mundo que nos rodea que caminar en obediencia, en integridad y en santidad en el Señor. Amén. Hemos dejado de brillar en algo más, y lo comento rápidamente, en el servicio. Hemos dejado de brillar en el servicio, hermano. Hechos 2:43 dice: y vino temor sobre toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que creían estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y el versículo 46 dice: perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que eran salvos. Hermanos, necesitamos ser otra vez y volver a enamorarnos del servicio. La mejor forma de manifestar el Evangelio de Cristo es sirviendo. El Señor dice que yo no vine a ser servido, vine a servir. Y nosotros somos servidores de Cristo. La mejor manera que usted puede proyectar el Evangelio a las personas es así, sirviendo a los demás. Porque es lo que somos cada uno de nosotros. Y por último, aquí les digo que hemos dejado de brillar en el amor. Y luego voy a hablar con más profundidad acerca de esto. Hemos dejado de brillar en el amor, hermanos. Marcos 12:29 nos habla el principal amor que debemos tener. Y Jesús le respondió, dice: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios. ¿De qué manera? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El amor a Dios, hermanos, como su palabra nos enseña, nos demanda y nos lleva a obedecer por ese amor y a caminar en esta tierra impulsados por ese amor. En Juan 13, versículo 34, el Señor Jesús les decía: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, como yo les he amado. Así también ámense los unos a los otros. Y en esto, escuche esto, todos conocerán que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos a los otros. El amor, hermanos, nos redarguye y nos reprende y nos exhorta y nos llama a cambiar. Y el apóstol Pablo le decía eso a la iglesia de los Corintios. Y vaya conmigo rápido a 2 Corintios 12, versículo 15. Y dice: y yo de buena gana, dice Pablo, me gastaré y seré desgastado por vuestras almas, aunque amándolos a ustedes más, sea amado menos por ustedes. Y esto me llama la atención, porque el apóstol Pablo les decía: yo les amo a ustedes. Pero ¿cómo les demostraba ese amor? Accionando con firmeza, hablándoles muchas veces la verdad, aunque con dureza, pero esa dureza era necesaria para que la iglesia cambiara, y con la autoridad que Dios le había delegado en su ministerio. Así le amaran menos, así se molestaran con Pablo, pero Pablo amaba a esa iglesia y les hablaba la verdad para que la iglesia cambiara, para que pudieran llegar a una madurez espiritual, para que se edificaran en el Señor. En el capítulo 13, versículo 7 de 2 Corintios dice esto: y oro a Dios para que ninguna cosa mala ustedes hagan, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que ustedes hagan lo que es bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque no podemos oponernos a la verdad, más bien siempre debemos defender la verdad. Y esto me lleva a pensar esto, hermanos. El apóstol Pablo entendía el amor no como un mal padre que premia, elogia, aplaude y alcahuetea a su hijo o a su hija, sabiendo las acciones de desobediencia y rebeldía que comete, sino como un buen padre que corrige con propósito de enseñar a sus hijos para que cambien su conducta conforme a su nueva vida en Cristo,
y para que no sigan siendo niños rebeldes, sino hijos maduros en la fe. Hermanos y hermanas, no toda palabra del Señor siempre va a llenarte de emoción, porque pareciera que ella va a responderte a tus deseos personales. Y termino aquí con esto. La palabra de Dios nos va a edificar. ¿Por qué? Porque nos va a redarguir cuando necesitamos ser redarguidos. Nos va a reprender cuando necesitamos ser reprendidos. Y nos va a exhortar para que cambiemos y para que seamos hijos de obediencia. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. La corrección de parte de Pablo era parte del gran amor que tenía hacia la iglesia y que tenía el propósito de edificar. Y entendía que no podía dejar de corregirlos, aunque esto conllevara a que lo amaran menos. Yo les amo también, hermanos, como siervo del Señor en esta iglesia. Y les aseguro que si el Señor nos llama a que tengamos que ser corregidos, seremos corregidos. Así ni amémonos. Así ni amémonos. Pero les voy a hablar la palabra que el Señor me pone en mi vida. Hermanos, hay dos tipos de influencia en nuestras vidas. Una que te van a hacer acercar más al Señor, aunque muchas veces no te agraden las palabras que vas a oír. Y otras te van a hacer alejar del Señor día con día. ¿Qué quieres tú para tu vida? La decisión es tuya. Pero el Señor quiere que tomes la influencia y el consejo que te acerque más a Él cada día. El Señor quiere que maduremos y que desarrollemos el carácter de su Hijo Jesucristo para la gloria de Él. Y el Señor quiere que seamos verdadera luz en este mundo. Póngase de pie conmigo. Y como dice Mateo, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Vuelvo a preguntar, hermanos, ¿cómo está tu brillo hoy? ¿Y cómo quieres que esté ese brillo de ahora en adelante? Como luz de Cristo que eres para este mundo. Hermano y hermana, es tiempo de cambio y es tiempo de transformación. Somos llamados a hacer luz al mundo, a hacer sal que sala. Reflexionemos en esto. Limpiémonos de toda aquella contaminación, de todo aquello que está quitando nuestro brillo, y alumbremos a todo el que está a nuestro alrededor para que también reciban la salvación. Padre eterno, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, también en el nombre de Cristo, pidiéndote perdón, Señor, pidiéndote perdón porque hemos, Dios, dejado de brillar como tú quieres que brillemos. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a brillar. Ayúdanos, Señor, a obedecer, a amar la gran comisión, anhelar tener relación contigo creciente en la oración. Ayúdanos a brillar y a caminar en santidad cada día, Señor, a ser servidores, ser servidoras, y sobre todo a amarte a ti, amar a nuestros hermanos y amar, Señor, tu obra, Padre Santo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, edifica esta iglesia, Señor. Redargúyenos si tenemos que ser redargüidos, repréndenos si no tenemos que ser reprendidos, y exhórtanos en ti, Señor. Pero sobre todo, haznos despertar y caminar en este tiempo de peregrinación que tenemos conforme a tu voluntad, tu poder, en santidad y en búsqueda de ti. Si aquí hay alguien que aún no ha recibido a Cristo o está apartado, apartada, hoy el Señor te dice: ven a Cristo Jesús, recíbele como Señor y Salvador. El Señor está allí para ti. Y decirle: Señor, he caminado a espaldas de ti, perdóname, Señor, hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Hoy confirmo mi vida contigo, te recibo, Padre. Señor, en mi vida hazme una nueva criatura, limpia mi mente, limpia mi corazón, y sobre todo quiero ser templo y morada de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven a mí, límpiame y sáname, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, límpianos de toda atadura que nos pueda atar al mundo,
se siente